La policía acaba de entrar a la casa del reality en vivo y se llevaron esposado a El Divo frente a todas las cámaras. Esto no es una dinámica, esto no es un juego, esto es real y acaba de pasar hace nada. Los oficiales entraron con una orden, lo sacaron con las manos esposadas y nadie, absolutamente nadie dentro de esa casa sabía qué estaba pasando. El Divo salió escoltado mientras todos los demás participantes se quedaron paralizados viendo cómo uno de los jugadores más fuertes de esta temporada era sacado de la competencia de la forma más brutal que alguien podría imaginar. Y no estamos hablando de una expulsión normal, no estamos hablando de una votación ni de una decisión de la producción. Estamos hablando de autoridades reales entrando a un reality show en plena transmisión en vivo y llevándose a alguien esposado. Eso jamás había pasado en la historia de este programa, jamás. La línea entre el entretenimiento y la realidad se acaba de romper de una forma que tiene a todo el mundo preguntándose qué demonios está pasando realmente. Porque lo que viste en pantalla no fue actuado, no fue planeado para las cámaras, fue un operativo policial que irrumpió en medio de lo que parecía una noche tranquila en la casa. Y ahora todo el juego, todas las estrategias, todas las alianzas que se habían formado hasta este momento quedaron completamente destruidas en cuestión de segundos. El Divo, que había logrado posicionarse como una figura fuerte, polémica, alguien que generaba tanto lealtades como enemistades intensas con gente como Fabio Agostini, Horacio Pancheri y Stefano Piccioni, simplemente desapareció de la casa sin explicación, sin despedida, sin nada. Pero para entender por qué esto es tan grave, por qué esto no es solo un momento impactante más del reality, hay que ver cómo estaba el tablero antes de que todo explotara. El Divo no era un participante cualquiera. Dentro de esa casa había construido relaciones estratégicas, había formado alianzas con algunos y había chocado duramente con otros. Su presencia generaba tensión constante y eso lo convertía en alguien clave para la dinámica del juego. Había quienes lo respaldaban, quienes confiaban en él y había quienes lo veían como una amenaza directa a sus propias estrategias. Fabio Agostini, por ejemplo, había tenido varios enfrentamientos con el Divo. La relación entre ellos era tensa, competitiva, y cualquiera que haya seguido el programa sabe que entre esos dos no había espacio para la neutralidad, o estabas de un lado o estabas del otro. Horacio Pancheri también había mostrado cierta distancia con el Divo, y Stefano Piccioni había dejado claro en más de una ocasión que no compartía la forma en que el Divo manejaba ciertas situaciones dentro de la casa. Pero al mismo tiempo, había participantes como Kaeli, Celine, Corby, Laura González y Luis Coronel que habían mantenido una relación más cercana o al menos neutral con él, lo que significa que su salida repentina no solo afecta a sus rivales, sino también a quienes dependían de su presencia para mantener cierto equilibrio en el juego. Y justo cuando todo parecía estar moviéndose dentro de los límites normales de un reality show, con sus peleas, sus estrategias, sus votaciones y sus dramas cotidianos, las puertas se abrieron y entraron los oficiales. No hubo aviso, no hubo advertencia, no hubo tiempo para procesar lo que estaba pasando. Simplemente entraron, se dirigieron directamente hacia el Divo, le informaron que tenían una orden y lo sacaron esposado frente a todos. Las cámaras captaron cada segundo. Captaron la cara de shock de los demás participantes, captaron el silencio absoluto que se apoderó de la casa, captaron cómo algunos se llevaron las manos a la boca sin poder creer lo que estaban viendo. Porque una cosa es ver a alguien salir del reality por decisión del público o por una expulsión disciplinaria interna, y otra cosa completamente diferente es ver a la policía entrar y llevarse a alguien esposado en vivo. Eso cambia todo. Eso convierte el juego en algo mucho más serio, mucho más real, mucho más peligroso. Y lo peor es que en ese momento nadie sabía por qué. Nadie sabía qué había hecho el Divo. Nadie sabía si esto era un malentendido, si era algo grave, si era algo que venía de afuera o si tenía que ver con algo que pasó dentro de la casa. Y fue ahí donde todo se volvió aún más tenso, porque la falta de información inmediata hizo que la casa entera entrara en un estado de paranoia total. Algunos participantes empezaron a llorar, otros se quedaron en silencio absoluto tratando de procesar lo que acababan de presenciar y hubo quienes de inmediato comenzaron a especular sobre qué pudo haber pasado, porque cuando ves a la policía entrar así, con esa seriedad, con esa determinación, sabes que no es algo menor, sabes que hay algo detrás que va mucho más allá de las dinámicas del programa. Y lo más impactante de todo esto es que pasó en vivo. Miles de personas estaban viendo la transmisión en ese momento y vieron exactamente lo mismo que los participantes dentro de la casa. No hubo edición, no hubo cortes estratégicos, no hubo forma de suavizar lo que estaba pasando. Las cámaras mostraron todo, desde el momento en que los oficiales entraron hasta el momento en que el Divo salió esposado por esa puerta. Y eso generó una explosión inmediata en redes sociales que todavía no para. Porque afuera, el público se dividió en cuestión de minutos. Hay quienes defienden a El Divo con todo, diciendo que esto tiene que ser un malentendido, que no puede ser algo tan grave como parece, que seguramente hay una explicación lógica detrás de todo.
Pero también hay quienes están del otro lado, quienes dicen que si la policía entró con una orden es porque algo serio está pasando, que no se llevan a alguien esposado en vivo por cualquier cosa, que tiene que haber una razón de peso detrás de este operativo. Y entre esos dos extremos hay miles de teorías, acusaciones, defensas apasionadas y ataques feroces que están convirtiendo este tema en una guerra total en Internet. Pero lo que pasa afuera es solo una parte del problema. Porque adentro de la casa, la situación es completamente diferente. Los participantes que quedaron ahora tienen que lidiar con las consecuencias emocionales y estratégicas de lo que acaba de pasar. Las alianzas que el Divo había construido ahora están en el aire. La gente que confiaba en él, que había hecho acuerdos con él, que dependía de su voto o de su respaldo en ciertas situaciones, ahora se queda sin esa pieza clave en el tablero. Y eso abre la puerta para que otros jugadores se reposicionen, para que aprovechen este vacío de poder y traten de tomar el control. Fabio Agostini, por ejemplo, podría ver esto como una oportunidad. Si él y el Divo tenían una relación tensa, competitiva, ahora Fabio tiene un rival menos con quien lidiar. Pero al mismo tiempo, esto también lo pone en una posición delicada, porque si el público empieza a asociarlo con lo que pasó, si empiezan a surgir teorías de que hubo algo más detrás de esta situación, Fabio podría terminar siendo arrastrado por la misma ola de sospecha y juicio que está cayendo sobre el Divo. Lo mismo aplica para Horacio Pancheri y Stefano Piccioni, quienes también tuvieron roces con él. Cualquier cosa que hayan dicho, cualquier conflicto que hayan tenido en el pasado, ahora puede ser reinterpretado bajo una luz completamente diferente. Y luego están los que estaban más cerca del Divo: Kaeli, Celine, Curvi, Laura González, Luis Coronel y los demás que mantenían una relación más neutral o incluso amistosa con él, ahora enfrentan una decisión difícil. ¿Defienden a alguien que acaba de ser sacado esposado por la policía? ¿Se distancian para proteger su propia imagen? ¿Esperan a tener más información antes de tomar una postura? Porque cualquier cosa que hagan o digan en este momento va a ser analizada, juzgada y usada en su contra o a su favor, dependiendo de cómo se desarrolle esta situación. Y eso es lo más delicado de todo, que nadie sabe cómo va a terminar esto. Nadie sabe si el Divo va a volver, si esto fue un malentendido que se va a aclarar en las próximas horas, o si realmente hay algo mucho más oscuro detrás que va a cambiar para siempre la forma en que vemos este reality. Porque si esto resulta ser algo grave, si las acusaciones o los cargos que llevaron a este operativo son reales, entonces estamos hablando de un escándalo que va a marcar la historia del programa. Pero si resulta ser un error, si el Divo regresa y demuestra que todo fue un malentendido monumental, entonces la producción va a tener que dar muchas explicaciones sobre cómo permitieron que algo así pasara en vivo. Mientras tanto, la producción guarda un silencio absoluto. No han dado declaraciones oficiales, no han aclarado nada, no han dicho si esto estaba planeado de alguna forma o si fue algo completamente inesperado para ellos también. Y ese silencio solo alimenta más la especulación, más las teorías, más el caos que ya está desatado tanto dentro como fuera de la casa. Porque ahora la pregunta que todos se están haciendo es, ¿qué va a pasar después? ¿El Divo va a regresar o su participación en el reality terminó de la forma más impactante posible? ¿Esto va a cambiar las reglas del juego para siempre? ¿Los demás participantes van a poder seguir jugando como si nada hubiera pasado o esto va a dejar cicatrices que ninguna estrategia va a poder borrar? Y lo más importante, ¿qué fue lo que realmente pasó para que la policía entrara así, con esa determinación, y se llevara a uno de los jugadores más polémicos de esta temporada esposado frente a todas las cámaras?